Hola, buenos días. Mi nombre es José María y vamos a platicar sobre la clasificación de los cristales líquidos. En la siguiente tabla podemos observar que hay tres clasificaciones. Por la izquierda tenemos por su origen. Se divide en termotrópicos y liotrópicos. En el centro tenemos la clasificación por la geometría de sus moléculas. Y aquí tenemos los calamíticos y discóticos. Y por el lado derecho tenemos la clasificación por su tipo de enlace. Aquí observamos los moleculares y los iónicos. La primera clasificación de la que hablaremos es por su origen, pero antes de platicar acerca de ella, tenemos que aclarar un concepto fundamental, el cual es la mesofase. Para ello vamos a recordar que existen tres estados de agregación de la materia, los cuales son líquido, sólido y gaseoso. Podemos observar comúnmente que un sólido, al incrementar su temperatura, se transforma directamente en un líquido, pero hay ciertos sólidos que por sus características, al ir incrementando su temperatura, no se transforman en un líquido, sino se quedan atrapados en una fase intermedia entre ambos. Es ahí donde observamos la mesofase, la cual podemos llamar mesofase cristal líquido o líquido cristal. Y la mesofase ocurre porque las sustancias a nivel molecular adquieren propiedades intermedias entre la fase sólida y la fase líquida. Bien, comenzaremos con la clasificación por su origen, dando inicio con heliotrópicos. Los heliotrópicos se forman cuando algunas sustancias, particularmente estructuras anfifílicas, se dispersan en un líquido a una determinada concentración y cierto intervalo de temperatura, así como en condiciones energéticas favorables como la agitación magnética. Se caracteriza principalmente por dos cuestiones. La primera es la adición de un disolvente y la segunda es, como la imagen nos lo muestra, la transición de fase con un cambio de temperatura. Lo que sucede al adicionar nuestro disolvente es que rompemos la red cristalina de nuestro compuesto y cabe mencionar que los cristales líquidos liotrópicos dependen al 100% de la concentración y de la temperatura. Los sistemas liotrópicos más comunes están constituidos por dispersiones de tensoactivos en agua y las sustancias anfifílicas de las cuales al inicio hablábamos pueden ser de ácidos grasos o esteroles, así como aminas y alcoholes de los cuales las moléculas que lo conforman tendrán que estar unidas en todo momento al tensoactivo. Existen tres fases liotrópicas, las cuales se ocupan en formulaciones farmacéuticas y cosméticas. Estas son la fase hexagonal, fase cúbica y fase laminar. La fase laminar consiste en bicapas de moléculas de una sustancia anfifílica separadas entre sí por capas de agua, como se muestra en la siguiente imagen, y se caracteriza por su relativa fluidez. La fase hexagonal se divide en dos: la fase normal, la cual podemos observar en la figura H1, y esta está constituida por micelas cilíndricas dispuestas en un retículo bidimensional hexagonal. El agua en ellas llena el espacio que existe entre los cilindros y se caracteriza por no fluir bajo el efecto de la gravedad. La segunda es la hexagonal inversa. Esta se ve en la figura H2 y ella posee núcleos de agua rodeados por grupos polares de las moléculas de las sustancias anfifílicas. La fase cúbica también se divide en dos más. Tenemos las bicontinuas, las cuales están basadas en superficies mínimas periódicas, y las micelares, que también se basan en acomodamientos, pero estos más complejos, de micelares más discretos. Y la fase cúbica se caracteriza por tener una viscosidad muy elevada. Y en la imagen de la derecha podemos observar un aspecto macroscópico del sistema farmacéutico nanoparticulado basado en dispersiones acuosas de cristales líquidos liotrópicos. Pasamos con la segunda clasificación por su origen, termotrópicos. Los cristales termotrópicos se forman por el calentamiento de ciertos sólidos a una temperatura característica por cada sustancia y dependen 100% de ella, ya que la temperatura genera una desestructuración en la cual desaparece el orden a un nivel molecular y el sistema en el que se encuentran empieza o comienza a presentar las características de un líquido. Y los podemos encontrar de dos maneras: los cristales líquidos enantiotrópicos, los cuales están presentes al calentar y al enfriar, y los cristales líquidos monotrópicos, solo están presentes al enfriar. Posteriormente, los cristales líquidos termotrópicos se subdividen en tres fases: fase enemática, fase asmética y fase colestérica.
o también conocidas como las tres mesofases que caracterizan a los cristales líquidos. Fase nemética. Es un conjunto de moléculas de forma cilíndrica cuyos ejes de simetría tienden a alinearse en promedio en una dirección de orientación preferente, pero sus moléculas están desordenadas en cuanto a la posición de sus centros. Alguno de sus ejes principales se encuentra orientado en una dirección llamada directorio unitario. Sus moléculas al moverse mantienen sus ejes paralelos a una dirección en común. Los nemáticos se caracterizan por moléculas que carecen de orden posicional, pero tienden a apuntar a la misma dirección a lo largo del eje director, pero claro, sin un orden particular. Y si se observan desde un microscopio, las podemos ver de la siguiente manera. Continuamos con la fase esmética. Esta es la mesofase más ordenada y se caracteriza por organizarse en capas planas paralelas entre sí, con sus ejes moleculares perpendiculares a estos planos y también paralelos, pero sobre todo los ejes moleculares están girados respecto al eje director. En la fase esmética, las moléculas no muestran el grado de orden que tienen y su movimiento está restringido al interior de estos planos. Se observa que separados fluyen uno detrás del otro. En cuanto al incremento del orden, significa que el estado esmético es más parecido al sólido que el nemático. Existen muchos compuestos que son capaces de formar más de un tipo de fase esmética. Se han encontrado inclusive hasta 12, pero un ejemplo muy claro sería cuando el vector director es perpendicular al plano de las capas y no existe un orden posicional. Y la textura que arroja esta mesofase sería la siguiente. Por último, la mesofase colestérica. En esta, las moléculas forman capas, parecidas a las de la fase esmética, pero con la diferencia que las moléculas de las capas vecinas se disponen con ángulos diferentes, dando al cristal líquido una disposición helicoidal. A esta disposición o dirección especial se le llama eje óptico del material y causa muchos fenómenos ópticos importantes presentes o presentados por estos materiales. Si las moléculas contienen un centro quiral, se obtiene la fase colestérica. El centro quiral produce fuerzas intermoleculares que favorecen la alineación entre las moléculas con un pequeño ángulo de inclinación o desviación entre unas y otras, y es ahí donde podemos observar la forma helicoidal. Y el eje director de cada capa está ligeramente girado con respecto al de las capas sobre y debajo de ellas, como lo podemos observar en la siguiente imagen. Una característica importante de la mesofase colestérica es el paso pitch. El paso pitch o paso P se define como la distancia recorrida por el vector director al realizar un giro completo en la elipse. Y una propiedad de esta fase es la habilidad para reflejar selectivamente la luz de longitud de onda igual a la longitud del paso. La siguiente clasificación es por la geometría de sus moléculas y encontramos los cristales líquidos calamíticos. Estos se caracterizan porque el ordenamiento de sus moléculas da una forma parecida a las varillas, a un listón o a una forma elipsoide. También se caracterizan porque su relación entre longitud y diámetro es muy alta. Un ejemplo donde podemos observar este, este tipo de cristales líquidos es en el decanoato de talio. Debemos de tener en cuenta que la estructura de un cristal líquido se caracteriza por su ordenación geométrica a nivel molecular y es permanente en el intervalo de temperatura que existe en la mesofase. Y la segunda manera de clasificar a los cristales líquidos por su geometría es con los discóticos. Estos se caracterizan por que las moléculas que lo conforman tienen formas de discos o de elipsoides de revolución achatadas. Y un ejemplo lo podemos observar de este lado. Tenemos una estructura discótica de carboxilatos de cobre. Tiene la forma de elipsoides de revolución achatados. También es muy importante mencionar que los cristales líquidos calamíticos y discóticos pueden dar lugar a cristales líquidos termotrópicos o liotrópicos. Asimismo, existen métodos experimentales para la determinación de estructuras de cristales líquidos. En este momento les voy a comentar los tres más importantes, los cuales son la microscopía de la luz polarizada, la calorimetría y los rayos X.